Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este encuentro tecnoformativo. Gracias al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESIP, estamos con la electiva Responsabilidad Social Empresarial. Es una cátedra sumamente importante, aun y cuando en el pensum de estudios se establezca como una cátedra electiva, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque uno de los valores o uno de los elementos importantes dentro de lo que es el desenvolvimiento de la sociedad es justamente la responsabilidad. Y la responsabilidad es una cualidad, es una virtud, es un valor que está en la conciencia de cada una de las personas. Y esto es lo que permite realizar determinadas reflexiones, administrar, orientar y valorar la consecución de diversos actos. Tomando en cuenta lo que es el tema de la responsabilidad, tengo que comentarles que también puede ser una circunstancia, esa es una de las acepciones que en este momento pues no aplica, pero sí necesito que también tengan claro que además de ser un elemento muy importante dentro de la sociedad, también en una de sus acepciones es que es una circunstancia por la cual una persona es responsable o tiene que cumplir una determinada pena porque ha cometido un delito. En este caso, pues, no es así. En este caso, lo que nos este, compete analizar es la responsabilidad como una cualidad y como una virtud, algo muy valioso y muy importante tanto dentro de la sociedad como dentro de las empresas, independientemente del sector, de su tamaño o al tema o materia a la cual se dedique. Por otro lado, dentro de esto también se encuentran una serie de tipos de responsabilidad. En esta responsabilidad conseguimos lo que es la responsabilidad social, la responsabilidad civil, la responsabilidad ambiental, la responsabilidad moral, la responsabilidad laboral y la responsabilidad penal, como lo mencioné hace un momento dentro de las secciones. Si nos enfocamos en lo que es la responsabilidad social en sí es un compromiso. Y todos y cada una de las personas, cada uno de los ciudadanos que nos encontramos compartiendo, ya sea en una zona rural o en una zona urbana, independientemente del lugar en donde nos encontremos, tenemos ese compromiso hacia otras personas y hacia la sociedad en su conjunto. Es imposible que podamos desarrollarnos o desenvolvernos en cualquier circunstancia sin que podamos dar esa mano, sin que podamos aportar nuestro granito de arena dependiendo del ámbito en que nos desenvolvamos a una contribución, porque justamente eso tiene que ver con lo que es la solidaridad y con el hecho de que siempre estamos conectados a otras personas y solos no podemos hacer una serie de situaciones. Entonces, tomando en cuenta ello, lo importante es visualizar que una de las responsabilidades más importantes es la responsabilidad social. Por otro lado, se encuentra también lo que es la responsabilidad civil, es la que se enfoca más que todo en resarcir a las personas por un determinado daño causado de manera, en una forma directa o indirecta. ¿A qué me refiero con esto? Que esta acción pudo haber sido cometida de manera intencional o no intencional y de acuerdo a ello, pues derivan unas determinadas consecuencias. Justamente por eso es que en las leyes se establece un supuesto de hecho y lo que es una consecuencia jurídica. Pero también existe, además de la responsabilidad social, de responsabilidad civil, lo que es la responsabilidad ambiental. Con respecto a la responsabilidad ambiental, es un compromiso hacia el medio ambiente. Y aquí quiero destacar el valor que tiene el ambiente respecto a nosotros. Si ustedes se pueden analizar el tema ambiental, el ámbito ambiental es sumamente importante porque al existir un daño en el mismo, esto genera una cadena que efectivamente como ciudadanos siempre nos va a afectar. Lo importante aquí es tratar de aplicar acciones que nos conlleven
a que ese impacto ambiental sea el menor posible o en la menor medida posible, aplicar medidas, por ejemplo, de reciclaje, reusa, reutiliza y recicla. Por otro lado, contribuir a que esa temperatura del planeta Tierra no siga aumentando, porque esto lo que va a generar es el cambio climático, y como consecuencia del cambio climático, en donde incide mucho justamente la actuación de empresas, sobre todo las empresas transnacionales, en donde esos daños y esas consecuencias se dan mucho más allá de las fronteras, es donde llamo a colación porque eh, hablando de las cadenas, sin justicia social no hay justicia ambiental, y sin ello, pues, consecuencialmente se generan otros daños. El ambiente es sumamente importante y por ello es que debemos de aplicar acciones de mitigación y de adaptación de conformidad a las circunstancias actuales y al lugar en donde nos encontremos. Por ende, hay una responsabilidad ambiental que debemos respetar, que debemos proteger, que debemos impulsar todas las medidas que sean necesarias para proteger lo que es el planeta Tierra y el ambiente en su conjunto. Por otro lado, se encuentra lo que es la responsabilidad moral, que responde frente a actos personales y asume castigos. Esto va independiente a cualquier tipo de religión que profese la persona. Tomemos en cuenta que uno de los derechos humanos más importantes, pues, es la libertad de religión, la libertad de culto, y siempre ese ámbito de la moral es muy personal, pero también va de la mano con el tema de la formación en la familia. Por otra parte, tenemos, aparte de la responsabilidad social, civil, ambiental y moral, tenemos lo que es la responsabilidad laboral, y es aquella que garantiza las condiciones laborales óptimas a los trabajadores. Si nos enfocamos en el derecho al trabajo, para que tenga unos estándares mínimos, debe contar con la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Con respecto a la accesibilidad, se supone que todas las personas, independientemente de su condición, hablemos de grupos vulnerables como las personas con discapacidad, tienen derecho a conseguir un trabajo digno que les garantice su subsistencia e incluso la de su familia. Y bueno, como hay también unas situaciones bastante complejas, por lo menos que se le garantice a esa persona el acceso efectivo a diversos puestos de trabajo, y que la persona no tenga que elegir un trabajo porque es el único al que puede optar. Eso realmente es muy injusto y es muy complejo, y por eso es que hablamos de estos estándares mínimos y de esos elementos que nos permiten ver cuál es la garantía real de un determinado derecho. Con respecto a la aceptabilidad, bueno, que ese trabajo sea aceptable, que realmente me garantice todas las condiciones que yo espero. Con respecto a lo que es la calidad, bueno, que se cumpla con todos los estándares también en cuanto a seguridad y salud, y accesibilidad, aceptabilidad, calidad, y la disponibilidad también es muy importante por lo que acabo de mencionar. Muchas veces tenemos muy limitado el campo de elegir un determinado trabajo. Y en cuanto a la calidad, se me escapa un detalle muy importante, que es la supervisión que deben realizar los órganos, entes y ministerios correspondientes por parte del Estado para poder desarrollar una determinada labor. Si no existe esta supervisión o ese chequeo al cumplimiento de determinadas responsabilidades dentro de los ámbitos de trabajo, es en donde comienzan a faltarse también a lo que son los derechos. Entonces, por eso es que también es muy importante tomar en cuenta lo que es la responsabilidad laboral. Y está la responsabilidad penal, que lo hablamos a un principio, en donde mencionaba que se asume una determinada responsabilidad o carga de las personas frente a un accionar penado por la ley. ¿Qué sucede? Con respecto a las empresas, independientemente del sector, independientemente de su tamaño o a lo que se estén dedicando, deben contribuir de manera voluntaria y activa en las mejoras tanto ambientales como económicas y sociales. Entonces ustedes se plantearán, ajá, pero ¿cómo se come eso o cómo se trabaja eso? Bueno, respecto a este tema, por eso es que se generan una serie de proyectos, una serie de campañas y diversas actividades en el entorno en donde se encuentra ubicada esa empresa,
o específicamente en una determinada ciudad o en un ámbito rural. Porque las empresas, así como generan unas ganancias, también generan un impacto tanto positivo como negativo en la sociedad, y tienen que tratar de disminuir esos daños proporcionándole al entorno donde se encuentra ubicado beneficios como la ejecución de determinadas actividades que ayuden tanto a la colectividad como al ambiente que los rodea. Eh, Otro detalle muy importante es que actuar con libertad implica asumir con responsabilidad la consecuencia de sus actos. Y, como mencioné, cada responsabilidad tiene un ámbito positivo y un ámbito negativo. Por ejemplo, en la responsabilidad negativa se abstiene, por ejemplo, de talar un bosque. Sabemos muy bien la importancia que existe o que se genera al momento de respetar lo que es un bosque por la proporción del oxígeno, igual que la no contaminación de las quebradas o los ríos, porque consecuencialmente la contaminación de estas aguas terminan o culminan, su destino final es en los mares, los océanos, y los océanos cumplen una función muy importante dentro de lo que es la salud de cada una de las personas. Incluso pues un gran porcentaje de alimentos surgen también de lo que es el mar, el océano, y por otra parte pues también está el tema de lo que es el oxígeno y todo el trabajo que hace en completo lo que es el ambiente. Otro detalle muy importante que quiero tomar a colación en este primer encuentro tecnoformativo, gracias al IESIP, Responsabilidad Social Empresarial, son los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Estos principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos datan del año 2011 y quiero hacer una diferenciación importante a los efectos de que ustedes comprendan tanto estos principios como otro tipo de documentos importantes existentes dentro de lo que es la academia. Si nosotros hablamos de tratados y convenios, estos tratados y convenios son documentos que son suscritos y ratificados por los estados. Eso quiere decir que cuando un estado ha suscrito y ratificado un determinado tratado o convenio, este se encuentra obligado a respetar y a cumplir lo que se establece en todos y cada uno de ese articulado o dentro de esas normas. Y por ende, hablamos de que se trata de un derecho duro, es un derecho que tiene que cumplirse a cabalidad. El hecho de que los estados estén firmando estos documentos o estos instrumentos internacionales quiere decir que tienen que respetar a cabalidad lo que se complemente allí y aunado a ello tienen que aplicar la operacionalización de esas políticas públicas que permitan la garantía del disfrute de esos derechos. Pero sumado a ese derecho duro, conseguimos lo que se denomina el derecho blando o normas del soft law. Esas normas de soft law o de derecho blando se encuentran establecidas dentro de protocolos, principios, manuales, y estos principios, manuales y protocolos son los que ayudan a materializar justamente la normativa que se encuentra establecida dentro de los tratados y los convenios. Es por ello que hablamos que el derecho duro y el derecho blando se complementan y ambos deben ser acogidos por los estados para poder materializar la garantía, respeto y disfrute de los derechos humanos. El detalle radica es que, por ejemplo, cuando hablamos del soft law, los estados no están obligados a cumplir con lo que se establece allí. Pero, para que ustedes analicen un poquito más este tema, les traigo a colación, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y por qué hablo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Porque la Declaración Universal forma parte de lo que es la Carta Internacional de los Derechos Humanos, y aún y cuando no sea de obligatorio cumplimiento por denominarse una declaración, todos los estados la respetan por la importancia que tiene cada uno de su articulado. Entonces, si una declaración universal como esta, que fue realizada en 1948, se respeta de tal manera, ¿por qué no tratar de aplicar todos estos principios, manuales y protocolos que faciliten el desarrollo de estos tratados, convenios y otros instrumentos internacionales que garantizan el disfrute de los derechos humanos? Teniendo claro este punto, quiero resaltar
que principalmente los estados son los que se encuentran obligados al respeto de determinados derechos, ya sean derechos clasificados en la primera generación, segunda generación o tercera generación. Cuando yo hablo de los derechos en sus diversas generaciones, no estoy diciendo que unos sean más importantes que otros, porque los derechos humanos son universales, son interdependientes y son progresivos. Entonces, esto quiere decir que deben aplicarse en todo el mundo. El hecho de afectar a uno se afectan absolutamente todos y su relevancia está porque, por ejemplo, si se afecta el derecho a la salud, también me estás afectando el derecho a la vida. Entonces, es de suma importancia que sean respetados todos y cada uno, porque al afectar uno, se afectan todos. Eh, Siendo así las cosas, el Estado debe proteger, respetar y en un caso determinado llegar a remediar los daños que se le han ocasionado a un individuo con respecto a la vulneración de sus derechos humanos o a un colectivo de personas. Es por ello que se deben respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto que me están comentando de los derechos humanos con las empresas? Bueno, como les comentaba al principio, como justamente todo está conectado, las empresas como fuentes de trabajo vienen a brindar opciones de empleo, cargos, puestos de trabajo, ya sea de manera presencial, de manera virtual, y dentro de esos puestos de trabajo se deben garantizar unos determinados derechos humanos que son irrenunciables. Pero aunado a ello, las empresas, dependiendo de la labor a la cual se dediquen o estén desarrollando, pueden causar un impacto, como les dije, positivo o negativo, perdón, por el estornudo, positivo o negativo en la colectividad. Por ende, el papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad desempeñan una función especial y deben cumplir con todas las leyes y el respeto a los derechos humanos. Sabemos que esto no es algo fácil, es complejo, pero si tomamos en consideración que desde el momento en que se constituye una empresa, yo debo cumplir con la normativa que me establece la ley para registrar debidamente esa empresa o esa entidad de trabajo, y consecuencialmente tengo que garantizar una serie de situaciones a los trabajadores, eso también me quiere decir que yo debo respetar los derechos humanos, porque de lo contrario lo que va a surgir es un daño que puede llegar a ser incluso irreparable. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, ubicándonos en lo que es la responsabilidad social empresarial. Si una empresa se dedica a trabajar con unos determinados elementos o químicos que pueden llegar a contaminar el agua, esa agua, si no es tratada y es consumida por una ciudad o por pueblos que estén mucho más allá de esa empresa, pues va a generar una serie de daños que perjudican incluso el principio de futuras generaciones. Entonces, por ello es que las empresas, desde el momento de su constitución, tienen que velar por el respeto, garantía y protección de los derechos humanos de todas las personas. Por otra parte, es también muy importante establecer lo que es la necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento. Eh, por mucho que muchas empresas se preocupen o procuren cumplir con una serie de normativas, podemos llegar a una situación en que determinados derechos u obligaciones sean vulnerados. Y justamente como pueden ser o pueden llegar a ser vulnerados, esas empresas o esas entidades de trabajo tienen que garantizar la forma o el canal debido para que esa situación pueda ser resarcida. Es por ello que existen una serie de elementos que traen estos principios rectores, que son los mecanismos judiciales estatales, que como ustedes deben saber, se trata de los tribunales, o las vías administrativas que se agotan en principio y luego se procede a los tribunales. También existen mecanismos extrajudiciales de reclamación del Estado y existen mecanismos de reclamación no estatales. Entonces,
la empresa debe garantizar que efectivamente a las personas se les brinde estos mecanismos o estas vías para poder ejercer los recursos o las vías correspondientes a los efectos de obtener un beneficio o el resarcimiento de ese daño que se les causó. Por otra parte, estos principios rectores de los cuales les estoy mencionando, que fueron planteados por las Naciones Unidas en el año 2011, tienen que ser interpretados de manera individual y colectiva. ¿Individual por qué? Porque en principio se encuentra la persona humana, pero como no vivimos aislados, sino que estamos acompañados de una serie de personas, tienen que ser analizados también de manera colectiva porque hay que tomar también en cuenta aquí lo que es el principio de igualdad y el principio de equidad. No es lo mismo que yo esté tratando con una persona que tenga una determinada discapacidad a que esté tratando con una persona completamente normal que no tenga ningún tipo de discapacidad. Por otra parte, no es lo mismo que yo esté entablando una relación laboral con un caballero a que la esté entablando con una dama. En el caso de una dama, pueden existir determinados trabajos que puedan llegar a afectar su salud. Y a diferencia del caballero, que las puede realizar tomando en cuenta algunas normativas que también son bastante importantes, no por el hecho de que sea hombre no las debe cumplir o no deben asesorarse, pero es muy diferente ese tipo de trato. Entonces, aun y cuando todos debemos ser tratados como iguales, tienen que haber o tienen que existir esa atención diferenciada de conformidad al grupo al cual pertenecemos, ya seamos hombres, mujeres, ya sean, por ejemplo, personas con discapacidad o personas con cualquier otro tipo de condición en donde sean considerados grupos vulnerables, pero no por eso se les va a cercenar, por ejemplo, su derecho al trabajo, o no por eso se va a vulnerar un determinado derecho por el hecho de pertenecer a un grupo vulnerable. Por otra parte, también hay que tomar en consideración que estos principios rectores y las empresas deben aplicar estos principios de manera no discriminatoria. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos que tomar siempre en cuenta lo que es el principio de igualdad y el de no discriminación. Si nosotros iniciamos aplicando alguna normativa a un grupo y a otro no, ya allí comenzarían los inconvenientes y allí las personas afectadas pueden acudir, como lo mencionamos, a un organismo administrativo, a los tribunales de ser el caso, o a otros mecanismos fuera de lo que cubre el Estado, pero que pueden llegar a supervisar por la afectación que pueden llegar a generar. También es muy importante, como lo mencioné hace un momento, verificar lo que es la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que está conformada por una serie de tratados y pactos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, aquí podemos conseguir lo que es el derecho a la educación, el derecho al trabajo, eh, el derecho, por ejemplo, al esparcimiento y el ámbito cultural. Recordemos también que la empresa debe enfocarse más que todo en este tipo de derechos, porque si una persona realmente no disfruta de estos derechos económicos, sociales y culturales, donde también se incluye el derecho al trabajo, estamos afectando los derechos de la primera generación que corresponden al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es en donde se encuentra, por ejemplo, la libertad de expresión. Entonces, como todo es justamente una cadena y todo va conectado, procuremos que en el desarrollo de las labores a las cuales nos estemos dedicando, respetemos una serie de derechos humanos y por ende es muy valioso el tema de la documentación, el estudio y la actualización en cuanto a la normativa tanto nacional como internacional. Tomemos en cuenta que si nos ubicamos, por ejemplo, en uno de los países pertenecientes a Latinoamérica, se encuentra presente lo que es el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha realizado una labor con lo que es el control de la convencionalidad al
de manera de conformidad a lo que se establece en la Convención Americana de los Derechos Humanos y en otros tipos de tratados suscritos y ratificados por estos estados, una serie de situaciones que garanticen el verdadero disfrute de los derechos humanos. Entonces, por ello es muy importante que como funcionarios públicos o como personas que pertenecen a lo que es entidades privadas, se mantengan también al tanto de las actualizaciones de los derechos y la progresividad de los mismos para no llegar a vulnerar, porque es mucho mejor llegar a prevenir que resarcir un daño. Y aunado a ello, pues también evitar a futuro determinadas situaciones que pueden ser bastante negativas para el entorno. Eh, Otro de los detalles muy importantes es que recordemos que aquí funge un papel importantísimo y muy valioso la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo viene a constituir lo que es una organización internacional, una de las más antiguas, en donde se procura vigilar a los estados en cuanto al cumplimiento de esos derechos laborales. Recordemos que, en principio, el Estado debe garantizar absolutamente todo el disfrute de los derechos humanos, perdón, y aunado a ello garantizar que si existe algún daño, ese daño sea reparado dentro del Estado, porque como consecuencia de ello, si no hay una reparación o una indemnización correspondiente y la debida diligencia dentro de los mismos, es que se acude a los organismos internacionales, como por ejemplo la Comisión Interamericana y consecuencialmente la Corte Interamericana. También como lo decía al principio, este tipo de principios y estos principios deben aplicarse a todas las empresas, independientemente del tamaño, sector, contexto operacional propio y estructura. No por el hecho de que, por ejemplo, una entidad de trabajo o una empresa sea una pequeña empresa, no van a respetarse estos derechos, porque como lo mencioné, todos los derechos humanos son importantes y el hecho de que exista un número menor eh, de trabajadores no quiere decir que por ese hecho se vaya a vulnerar sus derechos humanos que se encuentran establecidos tanto en la Ley Orgánica del Trabajo, si nos ponemos a analizar la situación de Venezuela, el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo que es anterior a la Ley del Trabajo del año 2013, o por ejemplo, año 2012, perdón, o por ejemplo, el reglamento parcial sobre la jornada de trabajo que también establece allí una serie de situaciones. Entonces, si nos ponemos a analizar, la responsabilidad es un valor muy importante. Dentro de esa responsabilidad se encuentra la responsabilidad social de las empresas. Dentro de esa responsabilidad social de las empresas se pueden hacer un sinnúmero de actividades que son muy valiosas, que abarcan los derechos laborales, los derechos ambientales, el derecho a la educación, el hecho de poder disfrutar de la recreación y del esparcimiento, de actividades culturales y el no impacto al medio ambiente de manera negativa. También cabe destacar, y es muy importante resaltar, lo que es la debida diligencia en materia de derechos humanos, pero en materia de empresas. ¿Y por qué hablo de esto? Porque la debida diligencia es la actuación que deben tener las personas en determinado instituto, ente u organización al momento de que cuando se esté suscitando un hecho, se actúe de la mejor manera posible en el menor tiempo posible. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que esa persona es lo suficientemente diligente, que existe una preocupación por la persona en sí o por la colectividad afectada y se va evaluando el impacto real y potencial de esas actividades sobre los derechos humanos. Allí se deben ir integrando conclusiones, actuaciones al respecto, seguimiento de respuestas y comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas. Tomemos en cuenta que no todo lo negativo pues viene a entorpecer una relación, ¿no? Obviamente que no queremos que ocurran accidentes, que ocurran situaciones que puedan generar desavenencias en un entorno laboral o en una empresa, en este caso enfocándonos en lo que es la responsabilidad social empresarial, pero no estamos exentos a que ocurran estas situaciones negativas. Si a estas situaciones negativas se le hace un seguimiento, se actúa con la debida diligencia, se van redactando conclusiones, se va supervisando qué se está haciendo, y se dan unas respuestas acertadas a estas situaciones, es muy valioso porque puede constituir una fuente de documentación
para futuros hechos dentro de la empresa que benefician al fin y al cabo. Porque si al contrario no estamos atentos, no se le hace un seguimiento, es donde comienzan a surgir otros problemas que incluso puede desencadenar en un efecto dominó. Y lo que no queremos dentro de una empresa es que existan estas situaciones que se compliquen o se empeoren sin que haya la necesidad. Entonces, por ende, es muy importante que dentro de las empresas existan sus protocolos propios, su normativa, el respeto a las leyes nacionales, a los reglamentos, de existir normativa en el municipio en donde se desarrollan, investigar lo suficientemente para que se ejecute todo a cabalidad y, vuelvo y repito, desarrollar una serie de protocolos, garantizar lo que es la seguridad y salud de todos los trabajadores, velar porque no se dé un impacto negativo al ambiente y si se genera, pues procurar que sea de la menor manera posible y por otro lado, pues también velar por el bienestar de la colectividad dentro del lugar en donde se está desempeñando. Por otro lado, también quiero comentarles que existen los mecanismos de reparación. Y esos mecanismos de reparación son muy importantes, ¿por qué? Porque como les dije al principio, hay que proteger, hay que respetar, pero también podemos llegar al momento de remediar. ¿Y por qué hablamos de remediar? Porque de alguna manera las personas tienen que ser resarcidas por un daño que se haya realizado. Muchas veces y lamentablemente ese remedio o esa reparación no es justo sobre la víctima, sino sobre los familiares de las víctimas, porque pueden ocasionarse daños en el momento que pueden generar incluso la muerte. Puede que sea muy extremista, hablando de responsabilidad social empresarial, pero si analizamos el desempeño que realiza esa entidad de trabajo, esa empresa, y si trabaja con unos determinados químicos o los procesos dentro de la misma no respetan determinados protocolos y normas, es en donde de una manera muy lamentable pueden surgir inconvenientes dentro de la empresa o fuera de la misma. Si se genera una serie de contaminaciones, esto puede provocar a largo plazo, si es en el tema del agua o en la tierra, de una persona, por ejemplo, está cultivando y ese terreno está contaminado, obviamente esto va a incidir en la salud de la población en donde se encuentra esa industria, esa empresa. Entonces, por eso es que hablamos de esa reparación, por eso es que hablamos de unas medidas apropiadas que garanticen esas vías judiciales, porque hablo de judiciales, por los tribunales, administrativas, porque hay vías también en donde podemos optar por acudir a esas vías administrativas sin necesidad de acudir a los tribunales y poder solucionar esos inconvenientes, legislativas, porque muchas veces en las leyes se nos pueden establecer las soluciones apropiadas y debidas del caso, o de otro tipo, siempre y cuando realmente se respeten los derechos humanos. Pero ustedes me pueden llegar a plantear o me pueden llegar a preguntar, ajá, ¿pero de qué se trata ese tipo de reparaciones? Bueno, este tipo de reparaciones pueden estar comprendidas, por ejemplo, en disculpas, en restituciones, en rehabilitación, en compensaciones económicas o compensaciones no económicas, sanciones punitivas y medidas de prevención de nuevos daños. Recordemos que es preferible realizar unas medidas de prevención y no estar en un estadio en donde ya ha sucedido un hecho que ha generado un gran impacto, una consecuencia bastante negativa para la empresa, que incluso a veces compromete que la misma siga desarrollando su labor. Entonces, para evitar justamente este tipo de situaciones, es de valientes y es demasiado apropiado que si en algún momento una empresa, una industria, una entidad de trabajo, independientemente del sector o del hecho que haya sucedido, y si es del agrado de la persona afectada, recibir una disculpa, sería maravilloso que una empresa realizara una disculpa como debe ser, que se den las restituciones, que se proceda a realizar las rehabilitaciones y que se apliquen las medidas o compensaciones económicas. Muchas veces nos apoyamos, por ejemplo, no tanto de los órganos administrativos o, por ejemplo, los tribunales, sino que como existen también los medios alternativos de solución de conflictos, podemos llegar a contar con especialistas dentro de la empresa o dentro de la institución que nos faciliten la solución de los conflictos de una manera
amistosa, no bajo la confrontación, sino más bien apegado a lo que es la escucha activa, a tratar de buscar puntos de encuentro, a aplicar soluciones que sean efectivas y en que no se dilaten en el tiempo, porque recuerden también que el tiempo es dinero. Entonces, si por ejemplo aplicamos la mediación entre las víctimas, familiares de las víctimas y la institución, yo considero que sería bastante importante siempre y cuando se respete la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Y por qué digo esto? Porque no puede caber ningún tipo de mediación o no puede generarse ningún tipo de arreglo si una de las partes se siente obligada a hacerlo. Entonces, si tomamos en cuenta el hecho de la voluntad y de justamente esa responsabilidad existente y que tienen las empresas al momento de brindar toda la debida atención y debida diligencia en esos hechos, es muy valioso que se aplique con la ayuda de expertos y de especialistas de este tipo de medios. Por eso justamente también, y disculpen la redundancia, es que es importante la presencia de distintas disciplinas y especialistas dentro de una empresa. O sea, no solamente tienen que existir, por ejemplo, diseñadores gráficos o pedagogos, por ejemplo, o ingenieros, licenciados, sino personas también especialistas en psicología, porque también es importante el manejo de los primeros auxilios psicológicos, el ámbito legal, los abogados, la materia de recursos humanos. Siempre en el desempeño de las funciones vamos a necesitar de la ayuda y la asesoría de especialistas determinados que son sumamente valiosos independientemente de la situación en la cual nos estemos desempeñando. Entonces, por eso es muy importante que recuerden que existen mecanismos judiciales estatales para poder solventar distintas situaciones y es deber también del Estado supervisar el funcionamiento de estas empresas. Por otro lado, también existen los mecanismos extrajudiciales de reclamación del Estado y están los mecanismos de reclamación no estatales que pueden llegar a desarrollarse y a ejecutarse dentro de las empresas para que todo se dé de la mejor manera posible. Tomando en cuenta ya lo que es el cierre del primer encuentro tecnoformativo de responsabilidad social empresarial, gracias al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, quiero tomar a colación, por si ustedes lo consideran valioso, así esté cerrando el mismo, lo que es el plan de evaluación. Con respecto al plan de evaluación, para mí es importante que ustedes tengan conocimiento de lo que es el comportamiento ético basado en valores, estos comportamientos éticos donde se entable lo que es la honestidad, la integridad, la responsabilidad, el compromiso, el cumplimiento y respeto, la transparencia y la apertura, los derechos humanos con especial énfasis a los derechos laborales. Por otra parte, también es valiosísimo que se tome en cuenta el impacto de las empresas en los recursos naturales o en el ambiente. Y por ello fue que también, haciendo un recuento en esta clase, hablamos de lo que es el ambiente y el impacto que generan las empresas dentro del lugar en donde se van desarrollando o incluso más allá de las fronteras del país en donde se encuentran. Por otra parte, me parece muy oportuno que conozcan lo que se llama las empresas sociedades de beneficio e interés colectivo o llamadas BIC, BIC, características, modelo de negocio, prácticas con la comunidad, prácticas ambientales y prácticas laborales. Y por último, también considero que es importante que ustedes vayan desarrollando lo que son especies de proyectos en donde se aborde la responsabilidad social empresarial y por eso deben tomar en consideración los 7 temas que conforman el ADN de la responsabilidad social empresarial de toda empresa y que contengan los siguientes ítems. Es importante que tengan un título de proyecto, objetivos generales y específicos, la justificación e importancia del mismo y cómo lo llevarían a cabo. La idea es que vayan desarrollando estas ideas y que apliquen sus conocimientos al momento de desarrollar el proyecto. Para mí ha sido un gusto compartir con todos y cada uno de ustedes. Estoy a su orden por la plataforma del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Muchísimas gracias. He hablado para ustedes de mi estrés. Feliz tarde.